Así que cuando quieras, Pablo. Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a las jornadas por unos hábitos de vida saludables online. Vamos a abrir las charlas de esta tarde 31 de enero con el doctor Pablo Avanza, quien es cardiólogo intervencionista en el Hospital Central de Asturias. Participa como editor en numerosas revistas de cardiología y medicina y quien además es profesor asociado de medicina en la Universidad de Oviedo, dándonos clase a algunos de los que estamos aquí en la charla. Bueno, muchas gracias por venir, Pablo, y después de habernos fijado en muchas de tus clases, seguro que esta charla va a ser súper interesante. Muy bien, Pablo, muchas gracias y agradecer tanto a Paula como a Martina y a toda la asociación, ¿no? el poder estar aquí con vosotros y bueno, pues y daros la enhorabuena porque tiene mucho mérito, ¿no? Organizar unas jornadas de este tipo y bueno, pues con tantas charlas, ¿no? Concentrarlo todo en un fin de semana y como digo, pues tiene mucho mérito, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, entonces, bueno, pues la charla que tengo yo asignada es la del sueño, ¿no? Y entonces inicialmente, pues a la hora de pensar cómo iba a enfocarla, la verdad es que lo que hice fue revisar un poco los temas que había en las jornadas, ¿no? Entonces, si vemos el programa de estos 2 días, pues dentro de lo que son los hábitos saludables, ¿no? Pues empezamos viendo si es compatible el tener un estilo de vida saludable y ser feliz, ¿no? Porque, bueno, parece que todo lo que nos gusta es malo, ¿no? Para la salud, ¿no? Entonces, pues la verdad es que era una buena forma de empezar las jornadas. Luego jornadas de entrenamiento en directo, jornadas de yoga, temas de nutrición, Venancio con el tema de la obesidad infantil, ¿no? La gran epidemia que tenemos ahora en nuestro medio. El tema del deporte, el tema nuevamente de nutrición, alimentación con base científica. Entonces, quizás lo que quedaba un poco es el tema del sueño, que es algo que, bueno, pues que a veces no solemos darle la importancia que tiene. Yo creo que bueno, pues lo que intentaré es concienciar a todo el mundo que realmente tenemos que tener una buena higiene del sueño y sobre todo ver las consecuencias de tener, bueno, pues de no cuidar lo que son el sueño, tanto la calidad como la cantidad de horas que necesitamos dormir para que al día siguiente pues podamos funcionar perfectamente y ya no solo eso, sino que a largo plazo veremos las consecuencias que tiene. Entonces, primero sí que me gustaría tener algo de información de los que estamos conectados, ¿no? Porque es un domingo a las 4 de la tarde hablando del sueño, madre mía, no vaya a ser que nos quedamos todos dormidos. Y sí que lo que quiero es que me contestéis a unas preguntas en un quiz que os pongo aquí a continuación, ¿no? Tendréis que ir a la página Join My Quiz, lo que estáis viendo en la pantalla en la parte izquierda. Espera, voy a ponerlo en grande. Y tenéis que introducir este número que veis, el 818360, ¿no? Hay 3 personas que ya están conectadas. Podéis poner un nombre ficticio que os sugiere la misma plataforma o, bueno, o elegir vosotros el nombre dándole al azar, ¿no? Te genera varios nombres, pues elegir uno cualquiera y vais entrando y cuando estén ya varias personas conectadas, pues lo iniciaremos. Es muy sencillo, son 5 preguntas para ver un poco el perfil de los que estamos conectados y luego compararlo con las estadísticas que hay a nivel nacional acerca del sueño, ¿eh? Ya veo que vais entrando perfectamente. Ya están conectados 15 personas, por lo menos. 18, muy bien. Vamos a esperar un minutito más, pues si se conecta alguien más. De todas formas, lo dejaré abierto hasta que veamos luego las respuestas de todos. Entonces, si queréis, pues podemos ir empezando.
Aquí no hay respuesta buena ni mala, ¿no? Simplemente tuve que seleccionar alguna para luego ver la estadística, ¿eh? Código 818360, por si hay alguna persona que no se ha conectado. Bueno, ya veo que vais acabando alguno. Bueno, vamos a dejarlo funcionando y seguimos con la presentación. Bueno, pues ya vamos a recabar información sobre cuáles son los hábitos de las personas que estamos conectadas. Recordar el código para si hay alguna persona que ha llegado más tarde, es acceder a joinmyquiz desde cualquier dispositivo.com e ingresar el código 818360. Bueno, entonces vamos a ver qué es el sueño, ¿no? Lo primero, unas breves diapositivas a modo de introducción. Bueno, pues el sueño, a diferencia de lo que creen algunas personas, que es un proceso pasivo, ¿no? Es un proceso activo, todo lo contrario, ¿no? Como veremos, por la noche pasan muchas cosas que, aunque estemos durmiendo, ¿no? No somos conscientes y están ocurriendo de fondo. Es un proceso normal y es un proceso fisiológico. Se puede definir como una pérdida reversible del estado de conciencia y la función fundamental es de reparación y de consolidación. Luego veremos exactamente el qué. Un tema muy candente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal que debe dormir una persona? También lo veremos luego en profundidad. Realmente es aquel que nos permita realizar las actividades diarias con normalidad, pero es verdad que como cualquier distribución estadística hay un 95% de las personas que necesitan el tiempo que está recomendado por las sociedades científicas, ¿no? O sea, gente de estas que dicen que duermen 3 horas y con eso ya hacen vida normal, se cuentan realmente con los dedos de la mano, ¿eh? O sea, es muy raro, hay muy pocas personas que puedan dormir tan poco y que puedan hacer una vida realmente normal, ¿no? Hablar del sueño inevitablemente es de hablar de lo que se llaman los ritmos circadianos, ¿no? Viene de circa del latín y diem, circa alrededor, diem día, ¿no? Alrededor de un día. Bueno, pues esto es lo que pasa alrededor de un día de cualquier persona, ¿no? Si empezamos por la mañana, nos levantamos, a la hora que nos levantemos, luego veremos a qué hora nos levantamos los españoles, somos los que nos levantamos más tarde de toda Europa, ¿eh? También nos acostamos más tarde, pero imaginaros que bueno, nos levantásemos entre las 7 y las 8 de la mañana. En ese momento pues cesa la secreción de una hormona que se secreta por la noche, que es la melatonina, ¿no? Que es la hormona del sueño. A las 10 de la mañana es cuando tenemos más alerta. A las 2:30, pasar el mediodía, tenemos una mejor coordinación, un mejor tiempo de respuesta. La mayor eficiencia cardiovascular y fuerza muscular es sobre las 5 de la tarde y la mayor presión arterial pues también en torno a las 6, 6:30. A continuación, a partir de las 7:30 que empieza ya a caer la luz, se activaría la secreción de melatonina y a partir de ahí pues entraríamos en la fase del sueño, disminuyéndose los movimientos intestinales y el sueño más profundo sería sobre las 2 de la mañana y la menor temperatura corporal sería sobre las 5 de la mañana, ¿no? Luego volvería a subir la presión arterial justo cuando nos vamos a levantar y se cerraría de esta forma el ciclo. Por el día tenemos, por la estimulación de la luz, ¿no? La luz es muy importante, tenemos pues, sensación de tener mucha más energía, estamos en una alerta máxima con un estado de ánimo mucho mejor que los países que tienen menos luz, ¿no? Y esto sabéis que los países nórdicos que tienen menos horas de luz tienen muchísimas más tasas de suicidio que los países mediterráneos, ¿eh?
Incluso los países con alto número de horas de luz pues tienen una mejor calidad del sueño nocturno. Por la noche se activa la hormona melatonina, es verdad que tenemos menos energía, al revés estamos cargando energía, se induce el sueño y hay una serie de funciones fisiológicas nocturnas que se llevan a cabo, que son necesarias para la reparación total del organismo. El ciclo del sueño, pues considerando una media de 7 horas de sueño, se producen como 4 o 5 ciclos completos, ¿no? En torno a 90 minutos. No se trata aquí de profundizar en lo que es el ciclo del sueño, pero sí que sabemos que hay una cuarta parte del tiempo que estamos en la fase REM, ¿no? Que es la fase de movimientos oculares rápidos, una fase de mayor profundidad y calidad del sueño. Y luego, bueno, pues hay personas que no llegan a alcanzar el sueño REM o es mucho más corto, ¿no? En esos casos, pues el sueño es más superficial y son aquellas personas que tienen más riesgo de padecer problemas, ¿eh? Entrando ya un poco en materia, ¿cuánto es las horas que debemos dormir saludables? Bueno, pues depende mucho de la época en la vida en la que nos encontremos. ¿Por qué? Pues porque un bebé necesita dormir prácticamente, como veis aquí, todo el día, ¿no? Entre 14 y 17 horas. En este gráfico de la Fundación del Sueño vienen reflejados en azul oscuro, las horas para cada etapa de la vida que son aconsejables. Por los extremos podría ser que ciertas personas pues, pueda ser apropiado, en el caso de los adultos, que duerman 10 horas, ¿no? Que duerman más de 9 horas, o que duerman 6, podría ser apropiado, pero el resto de menos de 6 horas o más de 10 horas no sería apropiado en ningún caso, ¿no? No se garantizaría la reparación que se produce en todos los mecanismos fisiológicos que se producen durante el sueño. Entonces, en el adulto, considerando adulto aquella persona pues, que tiene básicamente entre 20 y 65 años, el tiempo que recomiendan las asociaciones científicas, prácticamente todas, es dormir en torno a 7 o 9 horas, de ahí viene la media de 8 horas, ¿no? De dormir unas 8 horas diarias para estar bien al día siguiente y sobre todo que no tenga consecuencias a largo plazo. Pero uno podría pensar y decir, bueno, esto está muy bien, pero realmente necesitamos dormir, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi abuela que nos decía cuando nos veía durmiendo, estáis pasando ahí media vida durmiendo, ¿no? Se ponía negra cada vez que nos veía dormir, ¿no? Bueno, pues veremos que sí que necesitamos dormir. Y de hecho, si vamos a la literatura, ¿no? El récord Guinness de tiempo de una persona que se mantuvo despierto sin dormir fue 11 días, en concreto 264 horas. Un estudiante de un instituto de San Diego, Randy Gardner, en el año 1964. Las consecuencias que tuvo la deprivación de sueño fue pues, mal humor, torpeza motora, irritabilidad, tuvo delirios, ¿no? Y de hecho pensaba que era un jugador de fútbol americano muy famoso, tenía alucinaciones visuales, falta de concentración. Entonces, en cuanto pasaron los 11 días y después de 15 horas de sueño, casi todos estos síntomas desaparecieron y de hecho en Gardner no quedó ninguna lesión física, ni cognitiva, ni emocional, ¿no? Pero realmente pues, tuvo unas consecuencias esos 11 días bastante importantes de la deprivación de sueño. Existen documentos de los nazis, ¿no? Que sugieren que la muerte llegaba a las 3 o 4 horas de privación del sueño, ¿no? Era una forma que tenían de torturar, era la privación de sueño y bueno, hay documentos donde se figura que la gente fallecía después de 3 o 4 semanas de privación de sueño. Y luego hay una enfermedad que podría ser un modelo para estudiar esto, ver las consecuencias de la privación del sueño, que es el insomnio familiar letal, que es una enfermedad que tiene cierta predisposición genética, pero que se asocia a una infección por priones, si recordáis la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, la de las vacas locas, ¿no? que fue tan famosa hace unos años. Bueno, pues estas personas lo que tienen es una deprivación continua de sueño, no pueden dormir, ¿no? Tienen como un estado que no está claro si es vigilia, sueño, un estado intermedio, pero desde el momento que empiezan a desarrollar la enfermedad, en 2 o 3 años pues sufren una degeneración cognitiva y fallecen, como digo, en 2 o 3 años. Hay en España como igual 70, 80 casos descritos y prácticamente la mitad están en un foco en el País Vasco, ¿no? Luego también otro foco en Jaén, en Cataluña. Tiene predisposición genética, como digo, pero también parece ser que la infección por priones puede jugar un papel, ¿no? Entonces es un modelo claro de una enfermedad donde vemos que el no dormir pues conlleva
a la muerte en 2-3 años con una degeneración progresiva de las funciones cognitivas. Entonces está claro que necesitamos dormir para mantener un equilibrio tanto físico como psíquico. ¿Por qué? Porque cuando dormimos hay un mantenimiento del sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central se está reparando, está trabajando, hay una restauración de los tejidos, hay una consolidación de la memoria y sobre todo pues cargamos las pilas, ¿no? Nunca mejor dicho, cargamos el almacén de energía para el día siguiente. Entonces, si no dormimos ya, esto es un problema de salud, ¿no? La inadecuada cobertura del sueño pues nos lleva a los trastornos del sueño, ¿no? Y el más frecuente y el paradigma, como veremos, es el insomnio. La clasificación de los trastornos del sueño pues es relativamente extensa y compleja, ¿no? Estaría fuera de lo que es el objetivo de esta charla el revisar. Solo vamos a centrarnos en lo más frecuente, que es el insomnio, ¿no? El insomnio se define como una dificultad para conciliar o mantener el sueño que provoca malestar y que no está justificado por ningún tipo de patología durante 3 meses, ¿no? En cuanto una persona pues, tiene dificultad para conciliar o mantener el sueño durante 3 meses sin otra patología aparente, pues ya el diagnóstico está claro. Es el más frecuente de todos los trastornos del sueño. Es más frecuente en mujeres y aumenta con la edad, ¿no? Las personas mayores, por el tema del envejecimiento, tienen una predisposición mayor, ¿no? A partir de los 65 años, ¿no? A dormir menos horas o dormir mal, ¿no? Siempre, si veis mucha gente mayor, dices que me despierto continuamente, duermo solo 4 o 5 horas, o realmente estoy en la cama pero no descanso, ¿no? Suele iniciarse de forma aguda y luego se cronifica. Y luego hay 2 términos que son la somnolencia, pues cuando una persona decimos que está somnoliente, es la sensación que tiene pues, de cansancio físico y mental asociada a un aumento a la propensión del sueño. Realmente esto es relativamente frecuente, aunque solo está diagnosticado un 6%, ¿no? Según trabajos clásicos antiguos, las quejas sobre la dificultad para dormir pues son muy variadas en los distintos estudios, pero como veis, sin profundizar, es algo que la prevalencia está en torno a un 30 o un 48%, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio. O sea que veis que es algo que es importante. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues todos sabemos que si nos vamos trasnochamos y luego el día siguiente pues nos tenemos que levantar pronto, dormimos solo 2 o 3 horas, pues al día siguiente, ¿qué es lo que notamos? Pues notamos lo que hemos dicho, ¿no? Somnolencia, tendencia al sueño, tenemos déficit cognitivo, ¿no? Dificultad para concentrarnos, para hacer las tareas, tenemos también síntomas psiquiátricos, tenemos trastornos del ánimo, estamos irritables, ¿no? Y tenemos sobre todo una disminución de las funciones superiores, ¿no? Tanto cognitiva como perceptiva como psicomotora. Y en niños, al revés de lo que se piensa, las manifestaciones de la falta de sueño son las contrarias, ¿no? Es la hiperactivación, hiperactividad, ¿no? Asociado a un déficit de atención y también pueden tener problemas del aprendizaje, ¿no? Nosotros estamos como mucho más apagados, más con tendencia al sueño los adultos, y los niños lo que tienen son comportamientos de hiperactividad. Estos son datos de Estados Unidos, donde veis que la gente que duerme poco, que duerme menos de 7 horas, ¿no? Pues tiene mucho mayor problema para concentrarse, para fijar conceptos en la memoria, para trabajar, incluso los reflejos a la hora de conducir son menores, ¿no? El hacer cuentas matemáticas, incluso estar en el trabajo, ¿no? El rendimiento es mucho menor, ¿no? O sea que claramente sobre un tamaño muestral altísimo, aquellas personas que dormían menos de 7 horas tenían un problema con las funciones cognitivas, como vemos en el gráfico. Y más importante que esto, que es algo que normalmente no es, porque eso ya lo sabemos todos más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa a largo plazo, ¿no? Esto es un poco, yo creo que era el foco de la charla y lo más novedoso, pues es que todo esto incide de forma directa en la salud, ¿no? O sea, a largo plazo vamos a tener se asocia la deprivación crónica de sueño a un montón de enfermedades, ¿no? Sabéis, la comorbilidad es la asociación con enfermedades, ¿no? Entonces, como veis, podemos tener predisposición a enfermedades respiratorias. Esto no significa que la causa de que uno tenga una bronquitis crónica, tenga un asma, no es obviamente el que uno no duerma, ¿no? Pero sí que se asocia la falta de sueño a largo plazo a este tipo de enfermedades, incluso enfermedades reumáticas y, muy importante, a enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares, como veremos al final de la charla, veremos por qué mecanismos, pues hay una asociación
entre la falta de sueño a largo plazo y el desarrollo de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, incluso accidentes cerebrovasculares, ¿no? El ictus y enfermedades que puedan cursar con dolor. Normalmente uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas del insomnio? Bueno, siempre se argumenta que contribuyen irregularidades en los horarios, pues actividades con excesiva estimulación mental. Luego hay una serie de hábitos que son malos, como es hacer ejercicio físico justo antes de acostarse, ¿no? Hay gente que se estimula mucho haciendo el ejercicio y luego le cuesta dormirse. Y de hecho, las recomendaciones con respecto al ejercicio y el sueño es que sí que se haga ejercicio, que es bueno, ¿no? Para luego conciliar el sueño, pero no justo antes de irte a la cama, ¿no? Básicamente que sean las 3 horas previas, 2-3 horas previas, que no hagas ese ejercicio, sino mucho antes, ¿no? La ingesta de café o té, bueno, hay gente que dice que no le influye, ¿no? Yo me puedo tomar 5 cafés a las 6 de la tarde y luego me puedo dormir. Bueno, pues eso no es lo habitual, ¿no? Y luego, por supuesto, pues temas ambientales, que no estés en un sitio con mucho ruido, que no estés en sitios con mucho. En España es muy frecuente como causa de insomnio, ¿no? El calor, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos que de Madrid para abajo, ¿no? Imaginaos en Andalucía, en Sevilla, de junio a septiembre prácticamente, ¿no? Como estés en un sitio sin aire acondicionado y que pegue bien ahí el sol durante todo el día, pues la temperatura que puede coger una habitación es altísima, y eso incide de forma directa sobre la capacidad para poder conciliar el sueño. Vamos a entrar ya un poco hemos centrado el problema, hemos visto que hay unos trastornos del sueño. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones sobre la higiene del sueño, y veremos también qué tipo de conductas tenemos en España con respecto al sueño. Luego, finalmente, acabaremos analizando la relación entre el sueño y las enfermedades cardiovasculares. Fijaros lo que salió en este periódico de Guardian hace unos años, ¿no? Típico de España, ya que solo falta el toro y tal, ¿no? Entonces, ¿cuánto y cómo dormimos los españoles? Bueno, pues en este artículo sacaba un dato muy importante, ¿no? Que había un programa que era o sigue habiendo, MasterChef Junior, donde un día de la semana, ¿no? Se contabilizó que podía haber en torno a 3 millones de niños viendo el programa hasta la 1 de la mañana, ¿no? En un día entre semana, ¿vale? O sea, esto realmente, pues como si recordáis, pues bueno, fue un tema que saltó en la prensa, que fue muy controvertido, ¿no? Y de hecho, pues luego incluso salieron algunas leyes ya esto es de hace unos años, para regular precisamente que los programas con contenido para niños entre semana, que ya me parece bastante, ¿no? Que no pasen más allá de las 11, ¿no? Las 11 para un niño yo creo que ya es, decir, al día siguiente para ir al colegio, para la guardería, tal, ¿no? Bueno, no aplica a guardería, pero en este caso los niños, pues eso, de 8 a 14 años, bueno, pues, se puso como punto corte las 11, pero es que, como os digo, los días previos hasta el programa duraba hasta la 1 de la mañana y había 3 millones de personas, ¿no? Entonces, esto es una encuesta sobre 3.000 personas en España, y son preguntas parecidas a las que he puesto en el quiz, ¿no? ¿Cuántas horas suele dormir? ¿Cuántas horas solemos dormir en España? Bueno, pues como veis en el gráfico, como media, entre semana, solemos dormir 7,12 horas, y el fin de semana 7,41. O sea, dormimos un poquito más el fin de semana. La mujer duerme menos entre semana y un poco más el fin de semana, ¿no? El hombre al revés, entre semana duerme un poquito más y duerme un poco menos el fin de semana. ¿Suele usted dormir la siesta? Este es otro tema que se habla mucho, ¿no? Si son buenas o malas las siestas. Bueno, pues según este gráfico, como veis, el 60% prácticamente nunca dormía siesta, y luego pues había un 40% que se distribuía entre fines de semana, diario y solo en ocasiones, ¿no? Aprovecho para decir que la siesta nunca puede ser un sustituto. O sea, uno no puede dormir fraccionado, no puede dormir y decir, bueno, no, yo duermo 4 horas por la noche y luego me duermo otras 3 horas por la tarde y lo complemento. No, la siesta tiene que ser
un complemento, digamos, como un poquitín más de gasolina, ¿no? Para levantar un poco luego por la tarde la actividad, ¿no? Tiene que ser un complemento, pero no se puede sustituir por el descanso nocturno. Y nunca puede ser una siesta, primero está en torno a 20, ¿no? Es decir, tiene que ser entre 20 y 45 minutos, pero nunca más de 45 minutos, ¿no? O sea, esas siestas de más de una hora, pues con lo que he publicado en la literatura no son aconsejables, ¿no? Porque ya tendría la función esta que digo ya de complementar el sueño nocturno que nunca lo puede sustituir. La siguiente pregunta, ¿dónde solía echarse la gente la siesta? Bueno, pues la mayoría en el sofá, ¿no? 1/3 en la cama y 2/3 en el sofá. Y esta es importante porque de alguna manera pues, es la definición del insomnio, ¿no? También, ¿cuánto tarda desde que se acuesta hasta que logra conciliar el sueño? Pues como veis, un 60% se duerme enseguida, un 25% tarda menos de 30 minutos y el resto es el que tiene ya más problemas para conciliar. Esto a nivel nacional, pero en Asturias, curiosamente, en esta estadística, pues era una comunidad donde más se tardaba en dormir, ¿no? Si os fijáis aquí, todo lo que es verde, sobre todo el azul y el violeta, pues cuanto más grandes sean estas dos cajas, pues peor es la conciliación del sueño, ¿no? Recordar que el naranja era el que se duerme enseguida, menos de 30 minutos el verde y los otros dos ya es un tiempo excesivo, ¿no? De 30 minutos a una hora o más de una hora, ¿no? Y fijaros que en Asturias, junto con Extremadura y Navarra, eran las comunidades autónomas donde más tardaba la gente, donde más tardábamos en dormirnos. ¿Suele dormir seguido toda la noche? Bueno, pues 50-50. Un 50% decía que sí y otro 50% pues decía que no. Pues obviamente gente a lo mejor mayor, que sobre todo varones con temas de próstata, ¿no? Pues para ir al baño y otro gente decía que se despertaba sin motivo aparente, ¿no? Es relativamente frecuente que te despiertes un poco, ¿no? La profundidad del sueño no es igual a lo largo de toda la noche. ¿En qué postura se suele dormir? Bueno, pues sabéis que boca arriba no es lo más aconsejable porque predispone al ronquido, ¿no? La postura que se aconseja pues, es dormir de lado, ¿no? Que es como lo hacía el 65% de los encuestados. A modo de conclusión de lo que es la higiene del sueño de los españoles, pues dormimos intermedio dentro de los países europeos, entre 7 y 8 horas, algo más los fines de semana y los días festivos. El 40% de los encuestados dormía en algún momento de la semana siesta, la media era un poquito alta, era 1 hora de media. Un 20% tarda más de 30 minutos en quedarse dormido, que esto, bueno, pues ya no es lo saludable, ¿no? Lo saludable es quedarse dormido rápido, en 30 minutos como mucho. A la gente se le preguntaba que por qué creía que no podía dormir. Muchos decían que eran temas ambientales, el calor, como digo, ¿no? En el sur de España. Pero otro porcentaje de gente decía que era el estrés y las preocupaciones. Esto es cierto, pero también es cierto que hay ciertas enfermedades que también se asocian con no dormir, ¿no? O sea, que no es todo el estrés y la preocupación. Y luego también hay fármacos, hay muchas enfermedades en las que se puede haber problema de conciliación de sueño. Un 32% decía que sí que tenía repercusión al día siguiente, porque se despertaba sin energía o con dolores musculares. Fijaros con respecto a otros países europeos, ¿no? Esta es la zona la hora de levantarse, la media de horas de sueño. Nosotros estamos justo en la media, ¿no? Hay países en los que duermen mucho más que nosotros y países en los que duermen menos, y somos los que nos levantamos más tarde, pero también nos acostamos muy tarde, ¿no? La media de acostarse en España con respecto a otros países, como veis, ¿no? Hay países donde donde la hora media son las 11 menos cuarto y nosotros estamos más cerca de las 12 en la hora de irnos a la cama. Vamos a parar el quiz y vemos. A ver. Vamos a revisar. A ver lo que hemos contestado. Bueno, pues fijaros, en la primera pregunta, pues prácticamente 1/3 de personas, no hay nadie que duerma más de 10 horas. Bueno, aquí sí, los intervalos que habíamos puesto eran de 7 a 9. Era mejor haber puesto, aquí se me cola haber puesto más de 9, pero bueno, a la hora de elegir, ¿no? Está claro que
los que estamos aquí dormimos como 2/3 duermen de 7 a 9 horas, que es lo aconsejado, y hay un porcentaje de personas que duerme menos de 7 horas. Vamos a ver la segunda pregunta. A ver si la puedo pasar. Disculpad un segundo. Aquí tenemos la siguiente. ¿Suele usted dormir la siesta? Pues la gran mayoría nunca. A diario nadie. Esto me llama la atención, ¿no? Que nadie duerme la siesta a diario. Y en algunas ocasiones 9, ¿no? O sea que aquí no hay cultura de siesta a diario. La mayoría de la gente se echa en la cama, ¿no? El que se echa una siesta se la echa en la cama. ¿Cuánto tarda desde que se acuesta hasta que logra conciliar el sueño? Pues fijaros que de alguna manera se ve la tendencia de lo que veíamos en la estadística de Asturias, ¿no? Que hay más de la mitad, 11, 8, un poquito menos de la mitad, sí que le cuesta de 30 minutos a 1 hora o más de 1 hora, ¿no? O sea, más de 30 minutos sí que se ve aquí que, bueno, que cuesta un poco conciliar el sueño y la otra parte, la otra mitad, pues sí que se duerme enseguida o tarda menos de 30 minutos. Finalmente, pues como veis, la mayoría de la gente duerme como sale en la estadística de lado. O sea que más o menos nos ajustamos a lo que hemos visto de la estadística de Asturias. ¿Qué se entiende por higiene del sueño? La higiene del sueño es el conjunto de hábitos, ¿no? Para facilitar el inicio o mantenimiento del sueño. O sea, para tener un buen sueño, ¿qué debemos hacer para poder conciliar el sueño cuanto antes, que sea reparador y que al día siguiente no estemos cansados y que a largo plazo, manteniendo estas formas de estos hábitos de vida, nos repercutan en que tengamos mejor salud? Debemos tener un horario fijo para acostarnos y para levantarnos, ¿no? Emplear la cama para dormir quiere decir que no utilicemos la cama para trabajar, para pues leer durante el día, ¿no? O sea, todo lo que no sea dormir, pues no utilizar la cama para otros menesteres, limitar la siesta, como os digo, entre 20 y 45 minutos. O sea, la siesta no es mala en sí, pero sí que no es buena si es muy prolongada, ¿no? No consumir tabaco y alcohol. Esto de que el alcohol te hace dormir mejor, tal, esto es, como veremos luego, uno de los mitos, ¿no? A lo mejor sí que ese día te parece que concilias el sueño mucho antes, pero el sueño es mucho menos reparador y de hecho, fijaros que cuando una persona bebe alcohol duerme mucho peor por la noche. Una cosa es que te duermas rápido, ¿no? Y otra cosa es que el sueño sea reparador por la noche. Evitar tomar cafeína y teína. Como os digo, es raro la gente que no le afecta el consumo de cafeína o teína para dormir. Sí que es bueno practicar, esto es lo que no hay que confundir, es bueno practicar ejercicio ya no solo para dormir mejor, sino para mantenimiento de la salud cardiovascular, pero no hacerlo durante las 3 horas antes de acostarse. ¿Vale? Es decir, si una persona se acuesta a las 10 de la noche, por ejemplo, pues que acaba de hacer ejercicio sobre las 7 o antes de las 7. El ambiente, como veremos, tiene que ser adecuado, esto es obvio, ¿no? Y de hecho, cuando uno duerme en una cama que no es la suya, ¿no? A veces dice que mal he dormido por la almohada, por el colchón, que si es más duro, más blando, ¿no? Que cada uno, estos son temas muy personales de cada uno, ¿no? No acostarse con hambre o sed, evitar sobre todo las cenas copiosas. Ya sabéis que se aconseja para dormir una cena muy ligera, que a veces es, como os he contado en clase alguna vez, es al revés de lo que solemos hacer, ¿no? En España a veces tenemos unos hábitos que no son muy saludables. ¿Por qué? Pues porque a veces no desayunamos o desayunamos muy rápido. A veces al mediodía mal comemos o incluso no comemos, andamos trampeando tal, luego llega la hora de la cena, que es cuando estamos en casa y a lo mejor estamos más relajados y ahí es cuando comemos lo que nos pongan delante y más, ¿no? A veces la comida más fuerte que hacemos en España es la cena y eso pues debería evitarse. Ya no, sobre todo por el tema del sueño, sobre todo pues porque no es saludable, ¿no? Sabéis que la ingesta calórica fundamental hay que hacerla antes de las 5 de la tarde. Tenemos que tener una rutina diaria como los niños, ¿no? Siempre dicen los niños para que cojan la rutina del sueño, ¿no? El hábito del sueño, hay que hacer siempre lo mismo todos los días, ¿no? Pues cuando llega la hora es
se bañan, cenan y luego tal, pues cada uno lo que sea, ¿no? Pues si lee un poquito y se acuesta, pues tener una rutina diaria antes de acostarse donde ya ellos asocien ya a esa rutina con dormir. Evitar las pantallas antes de acostarse. Hay muchos estudios que se ve que la luz de la pantalla, ¿no? Como estamos viendo aquí en la foto, pues supone un estímulo al cerebro y cuesta mucho más conciliar el sueño y el sueño es de peor calidad. En todas las recomendaciones dicen que si uno no consigue conciliar el sueño en 15-20 minutos, pues que salgas de cuarto y que realices alguna actividad relajante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces, eso a quién no le ha pasado, ¿no? Joder, mañana tengo tal cosa, no me duermo, te pones cada vez más nervioso, peor, y al final estás dándole vueltas a todo y mirando el reloj 2 horas hasta que finalmente ya te duermes por agotamiento, ¿no? También se aconseja, como veremos luego, el estar, o sea, una rutina de relajación. A veces dicen las sociedades científicas que te centres en la respiración, evitar pensar sobre actividades del día o planear futuras actividades, ¿no? Mañana, ¿qué voy a hacer mañana? Y estar continuamente pensando, bueno, pues voy a tal, no sé qué, pero tengo la reunión con fulanito, tengo que hacer esto, que encima lo voy a pasar mal, tal, y entonces no te duermes, ¿no? Entonces, hay que evitar, esto es la teoría, claro, luego la práctica ya sabemos que a veces no es tan sencillo, ¿no? Y luego hay gente, bueno, pues que con música pues consigue, bueno, pues tener un ambiente ideal para dormir. Esto es un poco más de lo mismo, limitar las siestas no más de 20-45 minutos, moderar el consumo de café o té, evitar pantallas, el ambiente, la cena suave, ¿no? Las cenas pesadas pues entorpecen la digestión. Y luego la toma de baño de agua caliente, relajante, como veremos, tampoco conviene que sea justo antes de ir a la cama, ¿no? También se aconseja que sea unas horas antes. Horas previas, fijaros, estos son unos gráficos que hay clásicos, ¿no? Tecnología, tenemos idealmente abandonarla a la hora previa, ¿no? La hora previa estar fuera de pantallas y de ordenadores. La cena, que sea 2 horas antes de ir a la cama. Aquí tenemos la cena, ¿no? Durante el sueño la digestión es más lenta, por lo que es mejor una cena ligera y 2 horas antes de irnos a dormir. El tema del baño, lo que os decía antes de un baño caliente, nuestra temperatura baja como cuando dormimos, entonces no conviene que nos lo demos cuando la hora previa a dormir y se aconseja en torno a las 3 horas. El ejercicio, se habla de 3-4 horas, en estas recomendaciones eran 4 horas, ¿no? Pues es bueno para dormir, tanto la calidad como la cantidad de sueño, pero preferiblemente no practicarlo muy cerca a la hora de dormir. Y la cafeína sí que el intervalo de tiempo es mucho mayor, ¿no? Hablamos de 6-7 horas. Fijaros que si nos vamos a la cama a las 12, pues hombre, sería tomarte el café de después de comer y poco más, ¿no? Las rutinas, ¿no? Se acerca la hora de dormir, bueno, pues hay gente que lee un libro, gente que escucha música. En otros países, pues dice, mira, riego las plantas, ¿no? Lo asocio a eso y luego me voy a la cama. Compruebo las luces, bueno, todas ciertas rutinas, ¿no? Las que sean que nos preparen para el descanso. La habitación, pues es fundamental, ¿no? Hay gente que con las persianas abiertas y con luz que puede dormir y hay gente que con que haya un mínimo rayo de luz pues ya no puede conciliar el sueño. La ropa obviamente tiene que ser cómoda, las almohadas, el colchón de tu agrado. La temperatura pues se aconseja pues eso, que no pase en torno a 20 grados. Y sobre todo en España el problema fundamental es el de la temperatura, ¿no? Porque sabéis, como os dije antes, que hay regiones de España donde las temperaturas en verano son altísimas. ¿Y cómo conseguir que no nos vengan esas preocupaciones o esos pensamientos, ¿no? Decir, sí, esto es muy bonito, pero ¿cómo me quito yo de encima? Bueno, pues una técnica sería concentrarte en la respiración para relajarte, ¿no? durante unos minutos y bueno, pues hay gente que con eso consigue, gente que tiene problemas para conciliar el sueño y consigue dormir. La postura, pues la más habitual es la de estar de lado, ¿no? Como os digo, boca arriba y boca abajo, pues sobre todo boca arriba es una postura más incómoda porque la gente que tenga cierta obesidad pues puede tener un cuello corto, ¿no? Pues más fácil que ronque. Antes de entrar en las complicaciones cardiovasculares, vamos a ver los 10 mitos del sueño que he seleccionado.
El primer mito es el que dice que el sueño es un momento en el que todo se apaga, ¿no? Y de esa forma descansamos y nos relajamos. Bueno, pues esto ya vemos que no es así, ¿no? Que son unos procesos distintos los que ocurren por la noche, pero que también son muy importantes, y el cerebro de otra forma está activado, ¿no? En forma de hacer una serie de procesos que reparen el organismo, prepararlo para el día siguiente. Otro tema que es que, bueno, pues si quito una hora, como veo que voy muy mal esta semana, la semana siguiente, bueno, pues voy a dormir una hora menos, aprovecho esa hora y eso no va a tener ninguna consecuencia al día siguiente. Falso, ¿no? Todo lo que sea recortar horas de sueño, pues va a tener consecuencias al día siguiente. Recordar los datos de Estados Unidos, ¿no? Simplemente bajar de las 7 horas, ya las consecuencias que tenía. El tercer mito, hay gente que dice que, bueno, pues no, los horarios de sueño se cambian fácilmente y el cuerpo se adapta rápido. Pues esto, si alguna vez habéis viajado, habéis ido a otro país, ¿no? Hay gente que la predisposición que puede tener a padecer un jet lag de estos brutal no es baja, es decir, que llegas, son a lo mejor ahí las 2 de la tarde y biológicamente para ti son las 10 de la noche, te acuestas y de repente pues te das cuenta que entras en un sueño súper profundo y te despiertas igual a las 11 de la noche de allí y dices tú, uff, pero ¿qué me ha pasado? ¿No? Llevo aquí durmiendo 8 horas y ni me he enterado, ¿no? O sea que eso de que el cuerpo se adapta rápidamente es todo lo contrario, ¿no? Otro mito es las personas necesitamos dormir menos a medida que envejecemos. Eso es falso. Lo que pasa es que con el envejecimiento la cantidad y la calidad del sueño es mucho peor. O sea, es una consecuencia del envejecimiento, es al revés. O sea, que es un mito decir que a medida que cumplimos años que tenemos que dormir menos. Dormir más durante una noche puede curarte de los problemas de una fatiga diurna excesiva. Quiere decir que gente que al día siguiente está cansada y dice, bueno, pues voy a dormir una hora más, que seguro que consigo durmiendo una hora más que al día siguiente no esté tan cansado. Pues esto tampoco es así. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que indica eso, si tú duermes un número de horas adecuado y tienes fatiga diurna excesiva, es que algún problema subyacente hay, ¿no? Probablemente sea del tipo que sea, ¿no? Y esa es la base del problema. No lo vas a compensar durmiendo una hora más. El otro mito de compensación, de bueno, pues como entre semanas duermo muy poco, el fin de semana los planes que tengo son de dormir para compensar todo el sueño perdido. Bueno, pues esto tampoco con ello compensamos todo el exceso, la falta de sueño durante la semana, ¿no? Esto también es un mito que es absolutamente falso, ¿no? Hay que intentar ser regular en las horas de sueño. Las siestas son una pérdida de tiempo. Bueno, esto depende. Una siesta de 20-45 minutos para mucha gente es muy reparadora y la activa lo suficiente como para seguir rindiendo mucho por la tarde. El mito 8, ¿los ronquidos son normales? No, los ronquidos, los movimientos rápidos de ojos, tal, eso sí es normal, pero lo que son los ronquidos no es una parte normal del sueño, ¿no? Esto puede, como vimos en clase, ver que tengas una apnea obstructiva del sueño, y la gente que ronca mucho y tiene apneas, pues eso forma parte de una patología concreta. Mito 9. Los niños que no duermen, ya lo vimos antes, mostrarán signos de somnolencia durante el día. Este niño se duerme por el día, tal. No. Los niños normalmente que duermen poco, al día siguiente lo que tienen es irritabilidad, ¿no? Y hiperactividad, irritabilidad y falta de atención. El mito 10 ya lo hemos visto también del insomnio, que es que la principal causa del insomnio es la preocupación. Bueno, esto es la sensación subjetiva que uno tiene, pero muchas veces lo que indica es que hay problemas de fondo, ¿no? Como pueden ser depresión, ansiedad, pueden ser tratamientos con fármacos, algunas enfermedades respiratorias, el asma, la bronquitis crónica, que se asocian al insomnio y no es que estén preocupados, sino que tienen una patología de base, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a ver la relación que hay entre el sueño, que es lo que más a lo mejor cuesta ver, ¿no? Todo esto que hemos visto es relativamente, bueno, razonable, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que el sueño llegue a producir la deprivación de sueño en enfermedades cardiovasculares? Pues os aconsejo este artículo del año 19, que es muy completo, y en él se establecen los mecanismos por los cuales lo que es recortar en horas de sueño, lo que hace es que produce un aumento del estado inflamatorio y sobre todo, como veremos en la siguiente diapositiva, un aumento de la actividad simpática. Todo eso lleva a que aumente la presión arterial y a que se activen todos los mecanismos proinflamatorios de la aterosclerosis y llegue a aumentar la aterosclerosis. Y por otra parte, tanto el aumento de estrés oxidativo como el aumento de la actividad simpática
promueve la resistencia a la insulina y la diabetes, ¿no? Como veis, en color amarillo son los mecanismos y en color naranja son las consecuencias, ¿no? Tenemos hipercolesterolemia, tenemos obesidad también por un mecanismo hormonal que aumenta el apetito, y si encima dormimos menos, es más tiempo que tenemos para comer, ¿no? Pues la duración del sueño, o sea, el dormir poco conlleva a hipertensión arterial, a diabetes, obesidad, todo ello síndrome metabólico, hipercolesterolemia y finalmente desarrollo de aterosclerosis, con las consecuencias trombóticas que puede tener de desarrollo de infartos y de ictus. ¿Vale? Veis que es un esquema claro, fisiopatológico, que relaciona la deprivación de sueño con el desarrollo de aterosclerosis. Un papel fundamental lo tiene la activación del sistema simpático. No hay un desbalance y el reducir horas de sueño lleva a una activación del simpático, que es la que promueve todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, fijaros que tanto el envejecimiento de por sí ya lleva a que estemos en la cama menos horas, los hábitos de vida, como el uso de las pantallas, el trabajo a turnos, la sobrecarga de trabajo durante la semana, y también los trastornos del sueño, ¿no? Pues todo ello lleva a dormir menos horas y que se active el sistema simpático, el sistema autonómico simpático. A largo plazo, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos aumentar la aterosclerosis y la hipertensión, aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, desarrollo de arritmias, diabetes mellitus, ¿no? Por otra parte, a nivel cognitivo, pues estamos irritados, rendimos mucho menos de funciones superiores, tenemos lapsus de memoria. También está descrito una susceptibilidad, fijaros, a tener infecciones virales. Y finalmente, un incremento del riesgo de síndrome metabólico y de obesidad. Si tuviese que seleccionar un artículo, seleccionaría este, donde lo que hace es que coge todos los artículos previos, y es antiguo, es del 11, pero es un clásico. Coge todos los artículos previos que determinan la relación entre el sueño y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y fijaros que, muy importante, tanto dormir poco como dormir mucho, o sea, dormir menos de 7 horas, como dormir más de 7 horas, si hacemos un metaanálisis que lo que hace es que coge todos los estudios de alguna manera y le plasma un número, es decir, aquellas personas que duermen menos de 7 horas tenían un incremento en la mortalidad por enfermedad coronaria del 48%. Si hacemos lo mismo con las que duermen más de 9 horas, pues había un incremento del 38% de mortalidad por enfermedad coronaria. Con ictus pasaba básicamente lo mismo en aquellos que era más evidente en aquellos que dormían más de 9 horas que en los que dormían menos de 7, ¿no? Pero también había una tendencia a tener, y esto hablamos de muerte, no estamos hablando de tener, estamos hablando de mortalidad por enfermedad coronaria y mortalidad por ictus, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Cómo algo tan modificable como es las horas de sueño pueden repercutir de forma directa en mortalidad por ictus o por enfermedad coronaria, ¿no? Esta diapositiva era la que os ponía en clase, que era lo que estaba pasando en Estados Unidos, que con el paso de los años, en 1910, la gente tenía un índice de masa corporal en torno a 23, sabéis que lo normal es tener entre 20 y 25, en el año 2005 ya estaban en 27 de media, y a la vez que cada vez esto es aplicable también en Europa, a la vez que cada vez somos más gordos, por decirlo de alguna manera, pues encima dormimos mucho menos, ¿no? O sea, son como hábitos que van en paralelo. Y recordar lo que podíamos con 9.000 personas, la curva en U de la mortalidad, ¿no? O sea, esta es la menor mortalidad, todo lo que sea dormir menos de 7 horas aumenta la mortalidad, y dormir más de 7 horas también aumenta la mortalidad a largo plazo, ¿no? Por tanto, hay que dormir en este intervalo de tiempo que es entre 7 y 9 horas. Esta es otra diapositiva donde vemos cómo la privación de sueño pues, puede llevar hasta el sobrepeso y la obesidad, pero bueno, ya la hemos visto en las previas. Entonces, ya para finalizar, ¿qué podemos concluir de todo esto que os he contado? Bueno, pues que los trastornos del sueño son más frecuentes de lo que pensamos en la población, ¿eh? Independientemente de la causa, porque muchas veces hay enfermedades que lo justifican, está claro que la escasa duración del sueño parece que se asocia a una mayor morbilidad, o sea, a un mayor desarrollo de enfermedades y a una mayor mortalidad, ¿vale? Tenemos datos que nos muestran cuáles son los mecanismos, que los que hemos visto en la diapositiva, y que hay una fuerte asociación
entre sueños cortos, también largos, ¿no? Pero cortos, y el desarrollo de diabetes, obesidad y trastornos cardiovasculares. La conclusión fundamental como médicos es que tenemos que considerar que el sueño es un factor de riesgo modificable, ¿no? Y es algo que nunca hablamos de ello en las consultas, ¿no? Es raro que una persona te pregunte, un médico te diga al cardiólogo, otro cualquiera, ¿usted cuánto duerme? Duermo 5 horas, y que te diga que eso no es bueno, ¿no? Sin embargo, si te preguntan, ¿usted fuma? Sí, y ya entonces sí que te dice que tienes que dejar de fumar, ¿no? Pues esto debemos de considerar el sueño como un factor de riesgo modificable para el estado de salud por la relevancia, por la influencia que tiene sobre el desarrollo de trastornos cardiovasculares y metabólicos. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la charla, súper interesante. A mí personalmente me ha gustado mucho y seguro que al resto de la gente también. Vamos a dejar de grabar.